Bueno, primeramente le quiero dar gracias a Dios rápido, sí. Gracias a Dios por este momento y vamos a presentar al hermano Roger, que va a dar la enseñanza. Vamos a orar por él. Primero, pásale, hermano. Padre, en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos, mi Cristo amado, para que seas tú, Señor, hablándonos a través de mi hermano Roger, Señor, bendícenos, Señor. Háblanos, Señor, a través de él, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Buenas tardes, hermanos, y Dios los bendiga. Amén. Hoy día me tocó de tarea exponer sobre la vida de Pedro. Podemos decir de Pedro. Ahí Pedro nos entendemos de que Dios escoge a los que las personas piensan que son los menos indicados. Un pescador. Era un pescador, era un hombre que a veces era muy impulsivo, que tomaba decisiones a la ligera. Por ejemplo, cuando Dios Jesucristo dijo que iba a morir por nosotros, él fue y lo regañó. Y no se dio cuenta de lo que Dios era. Por ejemplo, también cuando él decía que era valiente y todo eso, y cuando llegó el momento de ser valiente, negó a Dios 3 veces. Pero también todo eso tiene una enseñanza. Por ejemplo, cuando pasó todo eso, después de que Jesucristo se pareció a él, le preguntó a él 3 veces: Pedro, ¿me amas? Le dijo, sí, mi Dios, y luego te sigo mis ovejas. Y otra vez le volvió a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y le volvió a decir lo mismo. Y la tercera vez le volvió a preguntar lo mismo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro en ese momento le entró como una tristeza. Le dijo: Señor, tú que lo sabes todo. Y le volvió a decir: Pedro, apercibo mis ovejas. Es muy bonito. Estaba leyendo sobre el primer libro, la primera carta de Pedro, y todas las enseñanzas que he recibido son de aliento, de cómo debemos de llevar nosotros nuestras vidas, lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer. En el libro de Pedro, por ejemplo, hay muchas palabras muy bonitas que mediante Pedro Dios nos habla. Por ejemplo, nos dice: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es cosas muy bellas. Pedro fue un discípulo más cercano, fue el discípulo más cercano a Dios. Como decía, era un hombre impulsivo, sincero, apasionado, dispuesto a actuar rápidamente. ¿Qué nos enseña sobre Pedro? Un llamado, una restauración, un crecimiento espiritual. Por ejemplo, en Mateo 4:19 dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Que es precisamente lo que Dios le dijo a Pedro cuando lo llamó a sus caminos, de que ya no iba a ser un pescador, sino que iba a ser ahora pescador de hombres. Como decía, Jesús llama a personas comunes para propósitos extraordinarios. Cuando aprendo sobre sus cartas, ahí me doy cuenta que no era un hombre estudiado, como decía antes, era pescador. Pero al leer sus cartas decía que hay mucho aprendizaje y muchas formas, como nos dice, para vivir nuestras vidas. Ejemplos cotidianos. Muchos hombres piensan que no tengo estudios suficientes, no sé enseñar, no tengo experiencia, pero Dios llama a las personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Dios no busca la perfección, busca disposición. Por ejemplo, admito que es que es mi segunda vez aquí, se siente nervios, se siente todo eso, pero Dios me ha llamado para hablar de él, ser usado para que la gente conozca de él. En 1 de Corintios 1:27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Está más claro que el agua. Como por ejemplo otra enseñanza que se ve en la cabeza, como los fariseos, sobre todo cada vez de que Dios hacía milagros o hablaba de la palabra, siempre era como un impedimento, ponían trabas a él. Por ejemplo, me acordaba cuando les habló sobre los impuestos de quién deben ser pagados, y ellos querían de que Jesucristo cayera como en trampas y algo así. Y Dios les dijo pues que miraran la moneda, y la moneda de la cara de quién es, y todos dijeron: de César.
Entonces Jesucristo dijo, pues al César lo del César y a Dios lo de Dios. Entonces, recuerda siempre eso, ¿no? Pedro prometió, por ejemplo, que nunca abandonaría a Dios. Sin embargo, como dije antes, lo negó 3 veces. En Lucas 22, del 61 al 62, dijo: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra de Dios, que antes que el gallo cante, él negaría a Jesucristo 3 veces. Pedro salió fuera y lloró amargamente. Ahí también hay otra enseñanza, por ejemplo, yo solo puedo hablar por mí. Amén, Como amén. antes en el camino que yo estaba, cuando tenía 15 años, fue lo mismo. Conocía de Dios y todo eso, pero por mis debilidades, por también los ataques del enemigo, me alejé de los caminos de Dios. Pero como una vez más, yo como hablaba el otro día con el hermano Freddy en una de las enseñanzas, una vez de que el semilla está puesto con nosotros, pase lo que pase, vamos a regresar a los caminos de Dios. Vamos a ser ese hijo pródigo. Así es. Entonces, en Pedro, pero su fracaso no fue el final de su historia. Jesús lo restauró, lo mismo que puede ser con nosotros. Podemos fallar muchas veces, no somos perfectos, nunca lo seremos. Gracias a la gracia de Dios, somos salvos. En Juan 21, del 15 al 17 dice: cuando Dios preguntó a Simón lo que había dicho antes, Pedro, ¿tú me amas? Y le decía sí, y Dios dijo otra vez, apaciente mis ovejas. 3 veces le dijo eso. Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes todo, sabes que te amo. Creo que eso es lo importante, reconocer que nunca vamos a ni un poquito parecernos a Dios, pero siempre a tratar, intentarlo. Esa es la humildad que veo en Pedro. Tomamos decisiones equivocadas, a veces decimos palabras incorrectas, tenemos momentos de debilidad, pero Dios puede restaurar al que se arrepiente sinceramente. Una caída no determina tu destino cuando permites que Dios te levante. Amén. En Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces el justo se cae y se vuelve a levantarse. Pero también dice: mas los impios caerán al mal. Cuando veo que se refiere a los impios es pues, simplemente personas de que quisieron hacer lo que ellos quisieran, que había orgullo en ellos. Es lo que más yo puedo pensar que le pueda apartar de un hijo de Jesucristo. Dios puede transformar nuestras debilidades en fortalezas. Después de ser restaurado, Pedro cambió. En Hechos 2 predicó con valentía la palabra a miles de personas. Fueron alcanzadas por el Evangelio. El hombre que antes tenía miedo ahora hablaba con autoridad espiritual. Ejemplo cotidiano. Dios puede transformar el temor en valentía, inseguridad en confianza, debilidad en fortaleza, cuando nos rendimos a Él. Amén, amén. Lo que somos hoy no limita lo que Dios puede hacer mañana. Por ejemplo, en Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es. Una de las quería compartir una de las enseñanzas que no es que todo me enfoqué en el primer libro de Pedro, cuando los profetas del Antiguo Testamento, que son Isaías, Jeremías y Daniel. Isaías habló sobre el Mesías sufriente, Jeremías hablaba sobre el nuevo pacto, Daniel hablaba sobre las visiones del fin del mundo. Sí. Todas esas fueron literalmente escritas para nosotros, para las generaciones venideras. Es muy importante la obediencia para generaciones venideras. Por ejemplo, otra cosa que también me encantó mucho fue lo que Pedro, cuando se refería a los ángeles, cómo se deleitan, se fascinan en cada historia de nosotros, porque ellos no han experimentado ni el perdón, ni la gracia, ni esas cosas, porque no las necesitan. Sí. Estamos cerca de Dios. Pedro también habla de que Dios dice que somos santos, porque yo soy santo, Pedro dice. Eso quiere decir de que no somos santos porque simplemente querramos, simplemente porque ahora somos, al ser bautizados, comenzamos a ser parte de Dios.
apartados del mal. Amén. Otra cosa que también aprendí de Pedro es que nos dice que seamos como esos bebés que buscan de Dios, como un bebé que quiere amamantar a sí mismo, buscarle la palabra de Dios leyendo la Biblia. Somos amados en Dios, algo que no merecíamos, pero gracias a su gracia, su amor infinito, lo hemos logrado, escogidos. Luchemos, no nos rindamos, no digamos así somos, yo no puedo cambiar. Desde que nos bautizamos, el Espíritu Santo vive en nosotros, y es donde comienza un cambio que Dios hace a sus tiempos, como Él manda. Es muy importante someternos a la autoridad humana, pero tampoco quiere decir que debemos someternos a su abuso. Por ejemplo, a Pedro siempre se sometió a la autoridad hasta cuando la autoridad le dijo que deje de predicar de la palabra de Dios. Entonces es importante entender que a veces la autoridad no era lo correcto, pero por ejemplo David lo mismo, Saulo lo quería matar y él que hizo, por ejemplo, cuando entró a esa cueva para hacer sus necesidades, si no me equivoco era para eso, él pudo matarlo, era el chance, pero era respetar a las autoridades. Lo único que hizo fue cortar un pedazo de su capa. Perdón, hermano. En Pedro se sujetó a las autoridades, pero cuando es Dios antes que las autoridades, por ejemplo, porque las autoridades le dijeron que no predicaran ese nombre y ellos salieron de la cárcel, azotados, todo eso, le dicen, Señor, danos de nuevo para predicar. O sea, no importa lo que la autoridad nos diga, porque primero las cosas de Dios. Luego también recordar que en el sufrimiento no pensemos de que es injusto, de que por qué nos pasa esto, o que pensemos de que viene de Dios, no nada de esas cosas. Y simplemente cuando pase eso, mantener la fe. Si alguien nos es malo con nosotros, aprender a cuándo callar y cuándo responder. Exactamente. Saber de que Dios se encargará. Las heridas y sufrimiento de nosotros no se comparen nada de lo que hizo Dios. Tiene un valor más grande cuando murió en la cruz por nosotros. Amén. A las mujeres casadas con hombres no creyentes, básicamente en esa parte Pedro les decía a las mujeres de que se comportaran en una forma de que cuando los hombres vean cómo son, por ejemplo, si el hombre la gritaba o lo que sea, y en vez de reaccionar decidía estar callada. Entonces esa era una forma como Dios iba a trabajar en esos esposos que no están cerca de Dios. Del mismo modo, la responsabilidad de los esposos, que es tratar a las mujeres, a sus esposas con honor, que son mujeres coherederas, que son de la misma herencia. Advierte de eso. Si no hacemos las oraciones, si los esposos no hacen eso, las oraciones serán interrumpidas. Les pide a las parejas que tengan un mismo pensamiento, que Dios es en todo, que tengan el mismo pensamiento, que pongan a Dios en todo. Siempre con el perdón y la paz. Bendecir y no maldecir. Vamos a sufrir, va a ser inevitable, también dice Pedro. Sufrir por malas decisiones, o obediencia, pero solo duele una. Solo una tiene un significado eterno. Nosotros decidimos si queremos tener las malas decisiones o la obediencia. Sí. Por ejemplo, también Pedro compara el verdadero bautismo con la arca de Noé, donde 8 se salvaron a través del agua, comprometiéndonos con Dios. El bautismo es un compromiso con Cristo. Morí con Cristo, resucité con Cristo. Ahora vivo para mi Dios. El sufrir es un proceso de santificación. Purifica como el oro. Pasa por el fuego para alcanzar un nivel mejor. Al final todos rendiremos cuentas a Dios. La justicia vendrá. Recordar que se aproxima el final de todos los tiempos. Las cosas de la vida se acaban rápido.
una pregunta que se me veía era, ¿qué estamos haciendo aquí para la eternidad? Pero también nos incita a hacer todo con amor, entre hermanos, la hospitalidad también. Siempre lo que hagamos sea glorificando el nombre de Dios. Seamos ejemplos siempre. La prueba la prueba es la parte de un proceso. Como el oro somos refinados. Oh, ya está acá. Ok. Gloria a Dios. Amén. La conclusión, Para que hermano. vaya aterrizando ya en la Ay, no, maleta. ahora te entrevisto. Lo más importante de Dios quiere darte a todos. Lo más importante es de que nos damos cuenta de que siempre lo que hagamos, lo hagamos poniendo a Dios primero. Por ejemplo, a mí, yo cuando leía lo de Pedro, eso era muchas cosas bonitas, cómo debe ser el verdadero seguidor de Dios. Son difíciles algunas, pero nada es difícil en Dios. Yo les puedo decir en mi proceso, hay muchas cosas que han cambiado. Yo, por ejemplo, no me vería estando aquí parado hablándoles a ustedes. El nerviosismo está dentro de mí, pero una vez más me paro para glorificar el nombre de mi Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Bueno, en este momento le presentamos el hermano Freddy, que va a pasar al frente. Y vamos a orar. Padre, en este momento nos ponemos en tus manos, en Cristo amado. Que seas tú glorificándote esta tarde, Señor. A través de mi hermano Freddy, Señor, que nos des palabra a través de sus labios, Padre amado. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Padre. Nuestro hermano, Señor, bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Padre Cristo, hermanos, están el día de hoy. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la palabra, por la enseñanza que vamos a dar. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia de Noé. Esta historia, ¿verdad? Como vemos, está en el capítulo 6, Génesis capítulo 6.